Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura policíaca. Los integrantes de este equipo son José Nieves, Carlos Alemán, José Cordero, Julián y Daniel García e Ian Mejía. La literatura policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista normalmente es un policía o un detective, quien mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo consigue finalmente averiguar cómo, dónde y por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se remontan al siglo XVII, este género nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe. El género policíaco tiene muchas características. Entre las principales podemos destacar que el detective nunca fracasa. Por tanto, siempre tendremos al final las respuestas a los interrogantes sembrados en sus páginas. Nunca hablan de crímenes perfectos y el lector suele identificarse con el investigador y vive en primera persona las pesquisas que reconstituyen el crimen hasta dar con el asesino. Encontramos algunos recursos narrativos como el enigma y el suspenso. El enigma es el acertijo por resolver y es todo un reto. Tiene la misión de enganchar al lector comúnmente desde el inicio de la obra. El suspenso es el clima que envuelve el relato, gracias a la presencia de la sospecha que se genera y a los indicios que, como piezas de un rompecabezas, esperan ser colocados en el sitio apropiado para adquirir sentido. Encontramos muchos personajes. Los principales son la víctima, el sospechoso, el detective y sus colaboradores. Estos personajes son claves para descifrar el misterio, por eso su descripción es clara, precisa y detallada. La información aparece en forma de pistas para analizarlas. Se las encuentra en los diálogos y reflexiones de los personajes. La suma de todas ellas descifra el misterio. El lenguaje es preciso y específico. También se incluyen tecnicismos y términos científicos. El punto de partida para el relato policíaco es un crimen o la muerte de personas en circunstancias extrañas. Otros pueden ser, por ejemplo, robo de personas, joyas, bancos, etc. Encontrar cadáveres o elementos de terror. Estas obras se desarrollan en las calles y suburbios de ciudades, casas y viviendas extrañas o ambientes interiores que a menudo producen miedo. Durante el siglo XIX, las grandes ciudades estaban golpeadas por el hambre, la miseria y por la consecuente agitación social debido a los intentos revolucionarios y a la guerra de independencia. En este triángulo de circunstancias se produjo un aumento de la criminalidad. La sociedad tuvo que responder con iniciativas que contrarrestaran esta situación, y fue así como se creó el Cuerpo de Policía Profesional y los adelantos científicos contribuyeron con técnicas eficaces para analizar las huellas digitales. En lo literario resalta el auge de la técnica del folletín, publicaciones que se entregaban en los periódicos y revistas. Durante los años 20, década en que nace la llamada novela negra, una de las variantes más importantes del género policíaco, la sociedad norteamericana vivía en un clima de violencia extrema y de miseria. Es por eso que durante estos y los años 30 la literatura se inclina por temas sociales y explora esta situación de marginalidad. Es por eso y es preciso reconocer a William Irish como el creador de la novela de suspenso, que es entre otras manifestaciones del género policíaco. Durante la década de los 40 y de los 50 surge la novela centrada en la psicología del crimen, que explora el delito y quién lo causa. En resumen, los estudiosos de la literatura policíaca ven sus antecedentes en la novela gótica de Caleb Williams en el año 1794 y del escritor francés William Goldsmith y en las memorias de Eugène Francois Vidocq. También se encuentran elementos que anticipan la génesis del género policíaco en Honorato de Balzac, Fedor Dostoyevsky y Alejandro Dumas padre. Pero concluimos que es Edgar Allan Poe a quien se le atribuye la paternidad de este género. A diferencia de otros cuyos orígenes son oscuros, el nacimiento del género policial no encierra ningún misterio. Poe fue su creador cuando en el año 1841 publicó su primer relato policial, Los crímenes de la calle Moore. Dupin fue el primer detective de ciencia ficción, el cual sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para dar la vida al más famoso detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, quien constituye por excelencia el protagonista arquetipo de la novela policíaca. Doyle, junto a Agatha Christie, fundó lo que se conocería como la Escuela Británica de la Novela Policíaca.
Esperamos que les haya gustado este video. Muchas gracias.